¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Lili Telles. Bienvenidos a Cámara Libre. Hoy me da mucho gusto recibir aquí en el foro al senador Alejandro Encinas. Él va a presidir pues prácticamente todos los trabajos de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y nos va a platicar sobre este tema. Lo invito a que se quede a escucharlo. Senador Alejandro Encinas, me da mucho gusto que haya venido. Hacía mucho tiempo que queríamos tenerlo aquí en Cámara Libre. Al contrario, Lili, muchas gracias por la invitación y me da mucho gusto compartir este programa contigo. No, hombre, un político con tu trayectoria, tu experiencia, siempre es muy interesante escucharte hablar. Y ahora que estás tan metido en el tema de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, pues me gustaría mucho que nos explicaras la trascendencia. He notado en cierto nivel como que es un tema al que de pronto el público ya no le está prestando mucha atención. No sé si es porque a veces se habla en términos jurídicos que quienes no somos abogados no manejamos. Sin embargo, es muy importante tanto para la Ciudad de México como para el resto del país, porque finalmente es la capital de todos los mexicanos. Sí, paradójicamente estamos frente a un hecho histórico que lamentablemente no ha logrado penetrar ni llamar la atención profunda de la opinión pública. Incluso más allá de los errores que se han cometido en torno a la difusión, sobre la significancia de contar por primera vez en la historia. Pero también lo has sentido así tú, senador, que hay cierta indiferencia por parte de la población. Hay falta de información y hay indiferencia. Falta de información, creo que no hemos sabido comunicar de manera adecuada qué implicaciones tiene este tema, que no es un tema nuevo a discusión, esta discusión sobre dotar de derechos políticos plenos a los habitantes de la capital de la República, reconocer a la Ciudad de México como una entidad de la Federación al igual que los demás estados, pues data de 1824. Uno de los primeros debates del México independiente fue si existía la posibilidad o no que en el mismo territorio pudieran convivir dos poderes distintos, el poder federal y el poder local. En 1824 esto se resolvió decretando al Distrito Federal como un territorio que tendría una dimensión de 2 leguas a la redonda de la Plaza Mayor. En aquel entonces no era la Plaza de la Constitución, de la Plaza Mayor. Más adelante vino la conformación del Distrito Federal con el territorio que actualmente conocemos, e incluso llegó a tener una división en ayuntamientos. Existió el ayuntamiento de la ciudad y hubo municipios en el Distrito Federal sin llegar a tener la figura de un gobernador con plenas capacidades. Pero pues, lamentablemente a lo largo del tiempo, lejos de avanzar en el fortalecimiento de las facultades del gobierno local, pues esta ciudad se convirtió en una dependencia del gobierno federal. Así es. El departamento del Distrito Federal. Una dependencia tal donde cual. El presidente designaba a un regente, a los delegados políticos y se convirtió en la ciudad del presidente. En la ciudad de la burocracia. La burocracia. Donde hay que venir a hacer todo el papeleo. Aunque paradójicamente aquí también se fue cimentando un movimiento social y movimientos políticos que cambiaron la vida política del país, y no solamente después en los años inmediatos de la Revolución Mexicana, sino desde fueron los movimientos de los médicos, de los profesores, de los trabajadores petroleros asentados aquí en el Distrito Federal, más adelante el movimiento estudiantil del 68, que fue un reclamo libertario, una búsqueda de derechos políticos, de apertura democrática, y que en los sismos de 85 tiene un momento de inflexión fundamental. Ese momento en que se pasma la autoridad y las y los capitalinos salimos a las calles a rescatar a las víctimas, a remover escombros buscando a gente que todavía tenía la posibilidad de sobrevivir y que puso en entredicho las formas de gobierno en la ciudad. Ya viene posteriormente esta insurgencia electoral en el 88 con el ingeniero Cárdenas, donde de nueva cuenta el malestar de los ciudadanos se expresa en la urna. Aquí Cárdenas gana las votaciones en la elección presidencial del 88 con un amplio, muy amplio margen,
y son signos que obligaron a modificar las formas de gobierno. Primero se pensó una asamblea de representantes que no tenía facultades legislativas, prácticamente era una asamblea que emitía bandos de buen gobierno, prácticamente como las facultades acotadas de un municipio. Posteriormente viene una reforma en el 94 que permite que por primera vez en muchos años elijamos al jefe de gobierno de la ciudad, que ya no fuera una autoridad designada, sino fuera electa, en el caso 97 el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y elegir una asamblea legislativa. Todavía en 97 el jefe de gobierno designaba a los delegados políticos. Hasta el año 2000 pues se eligieron las delegaciones políticas en la ciudad, que fue un avance muy importante, pero que también en muy corto tiempo se agotó esa forma de gobierno porque a pesar de las limitaciones de las facultades de los delegados, pues se crearon cacicazgos delegacionales muy fuertes que han ido tomando distancia de lo que son las verdaderas preocupaciones de los ciudadanos. Bueno, me queda clarísimo y creo que a todas las personas que te están escuchando en este momento queda clarísimo, valga la redundancia, por qué estás presidiendo estos trabajos. En unos cuantos minutos nos acabas de hacer con una... 194 nos acabas años de resumir de historia, la vida de la Ciudad de México, la historia de la Ciudad de México de una forma muy detallada y aparentemente muy simple, pero qué capacidad has tenido de hacer esta síntesis y obviamente se te nota que conoces esta ciudad como la palma de tu mano. en sus entrañas, desde el drenaje profundo hasta la punta más alta, que es el pico acá en el Ajusco, el pico del Águila. Ahora, pues la frase trillada ya en el sentido de que esto va a ser un parteaguas en la historia. Ya está muy hablado, nos queda muy claro, sí, es un parteaguas en la historia del país, este cambio que va a haber con la constituyente. Pero entrarle al detalle muy aterrizado, ¿cuáles serían los puntos que te parecen más importantes de por qué va a ser un antes y un después? Pues en primer lugar, introducir en la Constitución, más allá de los derechos humanos que ya establece la propia Constitución, en el artículo primero, donde se reconocen los derechos de todas las personas, no solamente a tener una vida digna, a quienes no sean discriminados, etcétera, introducir un nuevo concepto que es el derecho a la ciudad. Hay que asumir que este es el espacio donde la gente ejerce sus derechos colectivos, donde vive en comunidad, donde construye su identidad y pertenencia con un territorio y con una sociedad. Y eso va a implicar replantear prácticamente todas nuestras formas de relación del gobierno con la ciudadanía, pero también los conceptos incluso de la propiedad, donde el uso del suelo, la propiedad misma, tendrán que cumplir una función social, subordinando el interés privado al interés público y donde debe hacerse valer antes que nada el derecho de las personas a poder insertarse en una comunidad en igualdad de condiciones. Eso va muy ligado a un principio que se está buscando consolidar en la Constitución, de recuperar la responsabilidad del Estado para garantizar el bienestar social, en donde hay que asumirlo. Durante muchos años nos vendieron la idea de que había que abrir a la competencia prácticamente toda la economía y con ello se generó un problema profundo de desigualdad. Hoy la ciudad tiene que ser un espacio integrador, que dé cohesión y ahí tiene que haber responsabilidades del gobierno, pero también de los ciudadanos para que pueda haber un aprovechamiento y un usufructo colectivo de la ciudad. Esto va a implicar no solamente la consolidación de las políticas y los programas sociales, sino una nueva redefinición del tipo de desarrollo económico, ambiental, social, urbano, territorial que tendrá esta ciudad, en donde Entonces va a mover todo. Va a moverse todo, de establecer mecanismos de planeación de largo plazo para que tengamos un programa por lo menos a 20 años, que a diferencia del Plan Nacional de Desarrollo tenga rango de ley, que sea verificable, sancionable en su incumplimiento. Ya no se le dará a la Asamblea Legislativa la definición de los usos del suelo, con lo cual se va a retirar mucho de este manejo corporativo en unas ocasiones de defensa de intereses de particulares en otros, sino que será una ley que tendrá que contar con la consulta y la participación de los vecinos, porque el entorno en donde vivimos
pues la gente merece no solamente ser consultada cuando viene una obra de infraestructura pública necesaria, pero sino también un desarrollo inmobiliario de particulares que va a impactar el entorno en donde se vive. Senador, similitudes y diferencias de lo que va a ser la Ciudad de México con una entidad federativa, con un Estado de la República. Bueno, fundamentalmente la primera es que esta seguirá siendo la sede de los poderes federales y la capital de la República. Y hay que establecer con toda claridad los términos de la relación entre estos dos órdenes de gobierno, que en la reforma constitucional creo que está resuelto. Segundo, no vamos a tener la estructura municipal tradicional. No se va a replicar un régimen municipalista que lamentablemente, y yo soy un convencido del municipalismo, ha fracasado en el país, porque el principio de municipio libre no se cumple. ¿Qué diferencia hay entre municipio y alcaldía? Dos fundamentales. Si bien ambos van a tener la figura de un alcalde y un presidente municipal y la integración de un cabildo, como se conoce en el ayuntamiento, y un consejo de la alcaldía, aquí se va a depositar toda la función de gobierno solo en el alcalde. Los concejales, a diferencia de los regidores en los municipios, no tendrán funciones de carácter ejecutivo, que lamentablemente, si algo ha distorsionado la labor y el desempeño de los municipios, es que esta función ejecutiva que tienen los regidores se ha convertido en un instrumento de control por parte del presidente municipal o de correr de transmisión a las prácticas corporativas y clientelares en la prestación de servicios públicos, por poner un solo ejemplo. Aquí el Consejo será un órgano de contrapeso al alcalde que tendrá facultades, primero para aprobar el presupuesto de la alcaldía, pero también para hacer la fiscalización, el seguimiento, el control del ejercicio del gasto, el desarrollo de las obras, el cumplimiento de los programas. ¿Un alcalde está más acotado que un presidente municipal? Va a estar sujeto a un instrumento de control que va a ser el Consejo, y el Consejo será el vínculo con la participación de los ciudadanos que tendrán reconocimiento para poder llevar las legítimas demandas de la ciudadanía ante la autoridad más inmediata, y esto va a permitirnos, pues, no solamente mejores instrumentos de control ciudadano, sino también evitar actos de desvío y de corrupción. Bien, pues, va a haber más recursos para las alcaldías, sí, tendrán el presupuesto que les otorgue la ciudad, directamente recibirán sus participaciones federales, podrán generar recursos propios, y el control del Consejo creo que va a ayudar mucho a combatir la corrupción que hay que asumir existe en ese ámbito de gobierno. Bueno, es un tema enorme y, claro, de la mayor trascendencia. Te vamos a volver a invitar, senador, para que cuando estén en los trabajos vengas y nos sigas explicando ya cómo van las cosas, porque son solo 4 meses los que van a estar en esto. Sí, el mandato constitucional es que inició el 15 de septiembre el constituyente, tiene que terminar sus labores el 31 de enero. ¿Y si es suficiente el tiempo? ¿No van a sacar las cosas al vapor? No es suficiente, tendremos que hacer lo suficiente, porque no se puede prorrogar. La idea es que esté la Constitución aprobada el 31 de enero y se promulgue el 5 de febrero del próximo año con motivo del centenario de la Constitución del 17 y entre en vigor para las autoridades electas en el 2018. Muy bien. Senador Alejandro Encinas, un gusto escucharte. No, al contrario, Lili, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. También le agradezco a usted que haya escuchado al senador esta noche. Si usted tiene planes de desvelarse, le recomiendo que continúe con la programación de Azteca Opinión. Y si no, le deseo que pase muy buena noche. Soy Lili Telles. Gracias. Hasta la próxima semana.